Buenas tardes, niños, acompáñenme en mis clases virtuales. Iniciamos en el libro de matemáticas en la página 158 y 159. Superficies rectangulares. Formen 4 rectángulos diferentes que tengan un área de 40 centímetros. Registren en la tabla las medidas de sus rectángulos. Aquí sencillamente lo vamos a resolver este problema haciendo una multiplicación. Tenemos que buscar dos números. Uno que sea largo y otro que sea el ancho. Y que multiplicando los dos números nos dé como resultado 40. Veamos un pequeño ejemplo. Digamos que el 5 lo multiplico por ¿qué número? Para que me dé 40. Ahí sería 5 por 8. 5 por 8 nos da 40. Así de la misma manera tienes que buscar otros números que multiplicados entre sí nos dé como resultado 40. Entonces, ¿qué números irían en esos espacios? Recuerda que estamos sacando el área. Por esa razón se multiplica el largo por el ancho. ¿Sale? Y nos tiene que dar como resultado 40. Después, ¿qué relación observan entre los números de la tabla? Ya que esté contestada, lógicamente. La tabla de abajo contiene información de diferentes rectángulos. Escriban los datos que faltan para completarla. Entonces algunos datos los vamos a completar igual que en el ejercicio anterior, sacando el área. Por ejemplo, el primero, si quiero sacar el área, ya tengo el largo y el ancho. Entonces sencillamente voy a hacer una multiplicación de 7 por 5 y ya tendría el área de ese rectángulo. Pero en algunos otros datos está al revés. Entonces ahí tendremos que hacer la operación contraria a la multiplicación, que sería la división. Por ejemplo, en el segundo caso, donde ya nos dice cuánto es el área y nos dice cuánto es el largo, pero no nos dice cuánto es el ancho. Entonces ahí tendremos que hacer una división. 32 entre 8 para obtener el largo, es decir, el otro número que estamos buscando. Y así vamos a ir poco a poco resolviendo esta tabla. Y aquí también tendría que ser una división, aquí una multiplicación, división y multiplicación. Por eso es muy importante aprender a manejar estos signos y estos símbolos. Después contestamos la pregunta. ¿Cómo supieron qué números faltaban? Realiza el procedimiento. Nos vamos al libro de Ciencias Naturales en la página 82 y 83. Ciclo del agua. Puede ser muy divertido mirar el cielo. Algunas nubes semejan figuras y las hay grandes y pequeñas. ¿Sabes cómo se forman las nubes? Bueno, pues en ocasiones al ver el aspecto y color de las nubes podemos pronosticar que lloverá. ¿Por qué llueve? Es otra gran pregunta. El agua y sus estados físicos. Observa y analiza y explica. En pareja, analicen la siguiente imagen y discutan qué le sucede al agua. Luego, con la supervisión de su profesor en plenaria, elaboren una conclusión. Bueno, pues sencillamente veamos y analicemos ese pequeño dibujo. Bien, ahora podemos darnos cuenta de los pasos que forman el ciclo del agua. El primero es la evaporación y tenemos aquí la evaporación, aquí, aquí y aquí. La evaporación la provoca el sol principalmente, que es el que calienta el agua y forma vapor. Exactamente, por eso el primer paso se llama evaporación, porque ese vapor sube y forma el paso número 2,
que sería la condensación. Quiere decir que ese vapor se junta, se condensa y poco a poco forma las nubes. Ese sería el paso 2. Después viene el paso 3, que sería la precipitación. Cuando las nubes ya están muy cargadas entonces de vapor y de agua, empieza a caer en forma de lluvia. Y cuando hace mucho frío o en ciertas partes del mundo o de la república, pues puede caer en forma de nieve, ¿sí? Pero empieza la precipitación, que es la caída ya sea de agua o de nieve o granizo también en algunas ocasiones. Y por último empieza también el 4, la infiltración, que es cuando el agua se infiltra debajo de la tierra. Y bueno, sabemos que también hay agua que forma ríos o lagos o nacimientos naturales como manantial. Pero bueno, eso es gracias a la infiltración. Y esta número, el 4, es muy importante, ya que el agua pues se filtra y se purifica y se limpia, ¿sí? Entonces, pero todos los pasos son muy importantes. Y después se vuelve a repetir otra vez el proceso, lo que se conoce como el ciclo del agua, porque se vuelve a repetir todo. Entonces nuevamente hay evaporación, condensación, precipitación y infiltración. El movimiento del agua alrededor del planeta es el ciclo del agua o ciclo hidrológico. Por ello la encontramos en la naturaleza en cualquiera de los 3 estados físicos. El agua de los océanos y los lagos se evapora. El vapor sube a la atmósfera y se condensa en diminutas gotas de agua, que dan origen a las nubes. Cuando esas pequeñas gotas se enfrían, pueden formar cristales de hielo. Si se unen y forman otros más grandes, su peso las hace caer como lluvia. Pero si se enfría de manera muy rápida, se solidifican y caen como nieve o granizo, lo que explicaba hace un momento. Una parte del agua de lluvia que cae se infiltra en el suelo y reabastece los mantos acuíferos, reservas de agua dulce que están a unos centímetros de la superficie terrestre o a varios metros de profundidad, y los manantiales. Otra parte de la lluvia forma los arroyos y los ríos. El agua que fluye en los ríos puede estancarse en un valle y formar lagos o descender hasta los océanos. Así comienza nuevamente el ciclo del agua. El ciclo del agua es un proceso importante porque la mantiene en constante circulación. Esto contribuye a la humedad del ambiente y permite que los organismos se mantengan vivos. Además, la humedad regula la temperatura y es un factor que determina el clima. Al recorrer el ciclo, el agua se purifica. Sin embargo, el ciclo también se altera debido a las actividades humanas que, por una parte, contaminan el agua y por otra, la sobreexplotan para cubrir las necesidades de una población que crece, lo que hace este líquido cada vez más escaso. Entonces, esa es la importancia también de cuidar el agua. Ahora sí, la actividad es muy sencilla. En tu cuaderno vas a hacer el dibujo del ciclo del agua, pero también vas a explicar con tus propias palabras qué es el ciclo del agua. Recuerda muy bien leer este texto o ver el video donde lo acabo de explicar. Nos vamos al libro de Formación Cívica y Ética, páginas 60 y 61. Derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que, para tener una vida digna, todos los mexicanos tenemos derecho a la educación, a la salud y a la vivienda. Además, se reconoce que los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, como parte de la nación pluricultural que somos, también goza de derechos específicos. Número 1. Lean en pareja el siguiente texto. Indígenas y afromexicanos. Tenemos derecho a
Decidir libremente sobre nuestras formas de convivir y de organización. Conservar y mejorar el hábitat donde vivimos. Establecer formas propias de gobierno local de acuerdo con nuestros usos y costumbres. Y practicar y conservar nuestras lenguas, conocimientos, costumbres y tradiciones. Número 2. Dialoguen acerca de lo que significa cada uno de estos derechos. 3. Comenten por qué es importante el derecho de conservar las lenguas originarias, los conocimientos, las costumbres y las tradiciones. Escriban su conclusión en su cuaderno e ilústrenla con un dibujo. Así que hay que realizar esa actividad en el cuaderno. 4. Lean la frase. Todos somos diferentes pero iguales en derechos. 5. Analicen la frase anterior con las siguientes preguntas. ¿En México se respetan los derechos de todos por igual? ¿Por qué? ¿Por qué deben respetarse los derechos de los pueblos indígenas y de los afromexicanos? ¿Qué podemos hacer para evitar la discriminación por origen, color de piel o lengua? Responde las preguntas en tu cuaderno. Antes, algunas personas pensaban que eran mejores que otras y surgió la discriminación al dar un trato distinto. Excluir o imponer restricciones por el origen, cultura o lengua de alguien. Por ejemplo, los afrodescendientes vivieron siglos en condiciones de esclavitud, marginación y racismo, pero en las últimas décadas se han logrado avances para el reconocimiento de sus derechos en todo el mundo. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Adiós.